Y a esta hora hacemos conexión con los Estados Unidos. Vamos con un invitado, quien es el director ejecutivo de la John Quincy Adams Society, que es una red nacional de grupos estudiantiles que están centrados en una visión de moderación de lo que es la política exterior. Su nombre es John Allen Gay y nos atiende a esta hora aquí en W Radio 9 y 8 de la mañana. Y procedo a saludarlo y hablar un poco para entender esta situación de este reciente ataque de Irán a Israel. So John, thank you so much for being here with us in the radio station. Thank you for having me. Bueno, yo quisiera preguntarle y en principio, entender un poco las implicaciones de este ataque. ¿Qué significa? Y hablemos un poco pues, de las consecuencias precisamente en lo que él maneja, que es esa política exterior. So, John, we would like to understand and start with this first question. We would like to get to know a little more about the implications of this attack from Iran to Israel in terms of the foreign policy. So, what we could expect and maybe what could happen? What will be those consequences? Well, the attack last night by Iran on Israel was less successful than I think many people had anticipated. The United States, Israel, the United Kingdom, Jordan, and a number of other players in the region neutralized about 99% of the projectiles that were coming in. And so there's a lot more freedom to choose on the part of the Israelis how they will respond. Apparently last night there was a lot of conversation between Washington and Israel about whether the Israelis would respond. The United States was pushing for a more moderate response or for a non-response on the basis that the attack had been neutralized. And so the Israelis seem to have delayed their decision until today. Their war cabinet is meeting right now. And so we'll really see what's going to happen. They could choose to conduct a major strike on Iran. But the thing is, because this attack by Iran was so unsuccessful, even though it was dramatic, it means that they might have less support from the United States and from the international community to conduct a major response. Pues lo que ocurre es que nos dice que al final este ataque de Irán a Israel no fue exitoso. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, Israel y el Reino Unido neutralizaron más o menos el 99% de los proyectiles que iban dirigidos a los israelitas. Entonces al final pues era una libertad de escoger por lo menos su respuesta. Han existido conversaciones entre Washington e Israel sobre cómo responder precisamente al ataque. ¿Qué es lo que ha optado Israel? De pronto la posibilidad es de una respuesta moderada y obviamente pues con esta neutralización pues los israelitas están esperando, pues, porque hay una reunión de un gabinete de guerra en este momento, entonces obviamente hay que esperar qué va a ocurrir, pero que realmente pueden elegir entre un gran ataque, precisamente pues porque este al final no fue tan exitoso. Sí, fue muy dramático, pero pues que al final puede significar un menos apoyo en este sentido de estos estados. Sí, mire, nuestro invitado precisamente hace parte, como usted bien lo decía, Mateo, de una red nacional de grupos de estudiantes centrados en una visión de moderación y de política exterior. Y por eso mismo quiero preguntarle cómo se pueden llegar a manejar ejercicios de polarización en los estudiantes. Hablemos de los estudiantes, en un mundo claramente marcado por las redes sociales, en donde priman los insultos antes que cualquier tipo de diálogo. So, John, now let's talk about how to manage those polarization exercises in a world that really is marked by social networks. Regarding your students, and that in social media, people basically respond with insults. So, how to manage these polarization exercises in this world, in social media? Well, I think for the United States and for Americans, it's a matter of focusing on what our national interests are in this context. I mean, anybody can argue for days about the Israeli-Palestinian conflict or the Israeli-Iranian conflict, but ultimately for the United States, which is what we are focused on in our foreign policy advocacy, the best thing is to not get involved in this conflict. And so far, it seems like we have managed to avoid getting entangled directly. And so I think that will have a potential to reduce the polarization that we're witnessing around this issue, because nothing would be more polarizing in the United States than for us to be directly involved in this conflict with our own forces in a way we haven't before.
Pues vea, María Camila, lo que dice que es que por lo menos para los Estados Unidos, que es donde él se encuentra y obviamente se enfoca, pues hay que, digamos que centrar la atención en los intereses y digamos que ese tema de discutir por días en redes por este conflicto de Israel-Palestina y ahora el más reciente que sea Irán e Israel, pues digamos que realmente al final pues Estados Unidos lo que tiene que hacer es, digamos, de alguna manera no involucrarse precisamente en esta política exterior, o sea, por lo menos evitar estar relacionados, porque pues obviamente eso lo que genera es un potencial de reducir precisamente esa polarización, porque si usted se involucra, pues al final eso se va a acrecentar. Entonces, digamos que de alguna forma hay que manejar eso pues para no involucrar por lo menos a las fuerzas, esto, claro, dentro de los Estados Unidos. Mateo, nuestro invitado aboga por una moderación en la política exterior norteamericana y eso es viable en el gobierno del presidente demócrata Joe Biden, pero este es un año de elecciones y Trump también está en la carrera. Cuando se presente ese cambio de gobierno, si es que gana el candidato y expresidente Donald Trump, ¿cómo se puede abogar por esa moderación? Okay. So, John, now that you're talking about that foreign policy moderation, we have to remember that this year is election year, you know, that competition between Biden and Trump. So, how to moderate this foreign policy, of course, in a possible scenario like if Trump gets elected again as the president of the United States and defeats Biden? How to handle this? How to manage this? Well, I think Trump actually had some potential solutions for the U.S. involvement in some aspects of this conflict. He wanted to bring the United States out of Syria in particular, which is one of the most exposed positions for American troops in relation to Iran. And he was thwarted by forces within his administration. And so successfully pulling the United States out of some of the most vulnerable places in the Middle East, some of the places where Iran could hit us most easily, would actually reduce the odds that this would escalate into a general war. And so I think that there are risks and opportunities with both candidates. I will say President Biden has been wise to keep the United States from becoming directly involved in this conflict, which is where the real danger would lie. A U.S.-Iran war would be potentially devastating for the greater Middle East and could have impacts on the entire planet because it could disrupt the oil supply coming out of the region, which, of course, would have major impacts on the entire global economy. Pues vea, Juan Felipe, lo que pasa es que con Trump obviamente hubo soluciones potenciales porque pues él no buscó que Estados Unidos se involucrara por lo menos dentro de estos conflictos en el Medio Oriente, o sea, por lo menos él buscó en algún momento que Estados Unidos saliera de Siria. Obviamente pues hubo posiciones que estuvieron expuestas, entonces también estaba el tema con Irán, que es sacar a las fuerzas, a las tropas de allá, y dice que eso fue al final exitoso. Entonces lo que él buscaba era sacarlos de esos lugares vulnerables, por lo menos dentro de Oriente Medio, y pues lógicamente reduce las posibilidades de una guerra. Claro que sí que van a haber riesgos y obviamente hay oportunidades con ambos candidatos. ¿Qué nos dice de Biden? Pues que Biden ha sido bastante inteligente porque no ha buscado involucrarse directamente en la guerra, que obviamente terminaría siendo un peligro tanto para Estados Unidos como para Irán, que resultaría en una guerra devastadora por lo menos con Medio Oriente e impactaría al planeta entero por lo menos en el tema de lo que es el petróleo y todo este tema de esta guerra pues con obviamente el crudo. Mire, Mateo, la última pregunta es, estamos en efecto esperando la respuesta de Israel, pero él, ¿qué cree? Nuestro invitado, ¿qué cree? ¿Cómo debe evitarse algo más grande, es decir, la guerra? ¿Cómo debe evitarse que esto se escale, aparte de los llamados que han hecho distintos países a la moderación? ¿Qué hacer para evitar la guerra, según él? So, John, we're waiting for Israel's response, but how do you think, I don't know, if something bigger like the war should be avoided? What we could expect in that scenario, I don't know. So, how you could avoid this situation, that like going into a war? Yes, well, the things to watch for that would indicate that an Israeli response is going to create a wider conflict would be a large-scale Israeli response attacking strategic targets in Iran, such as critical infrastructure, such as the country's leadership, or the country's nuclear sites, like its nuclear enrichment plant. Those
kinds of targets would likely cause a large response by Iran, including potentially the engagement of Hezbollah on a much larger scale than it's been engaged before. The Israelis have warned for years that a major war with Hezbollah would be absolutely devastating both for them and for Lebanon. I think it would make the conflict in Gaza, it would look much smaller because there would be so many people killed in Lebanon and, frankly, in Israel. It's a much more serious axis of escalation. And so that would be what people should watch out for. My hope is that the successful Israeli defensive operation yesterday will give them some breathing room to not do something highly escalatory. So, John, thank you so much for being here with us in the W radio station. It was such a pleasure to have you here, and thank you for your insights and your thoughts about this situation. Thank you. Thank you. Pues vea, María Camila, dice que lo que se debe mirar al final es la respuesta israelí. Por lo menos dentro de un conflicto que puede ser estratégico con los temas de infraestructura, por lo menos los objetivos que tendrían que serían los sitios nucleares que podrían atacar. Entonces dice que pues eso llevaría a una respuesta a mayor escala de Irán, y aquí nos habla del tema pues de Hezbollah, que obviamente pues digamos que hace una relación con este conflicto, pero que puede terminar siendo una escala mucho mayor, inclusive que entonces que puede terminar siendo una guerra bastante devastadora, por lo menos para el Líbano, y que pues obviamente haría ver ese conflicto en Gaza mucho menor, porque terminaría muriendo mucha gente. Entonces nos habla de ese tema entre el Líbano e Israel. Entonces pues obviamente este acceso pues terminaría creciendo en gran medida, y pues obviamente él espera que pues esta defensa de Israel, que al final fue efectiva, pues dé un poco de respiro y vean que se puede hacer al final, y pues obviamente no pensar en una respuesta o una retaliación mucho más fuerte.